Capítulo 1 del libro 1 de la Metafísica de Aristóteles. En el capítulo 1 de la Metafísica de Aristóteles, del libro 1 de la Metafísica, ya que la Metafísica va a estar dividido en 14 libros y a su vez los 14 libros van a tener subcapítulos, y en estos capítulos, por ejemplo, solamente se voy a tocar el día de hoy lo que es el capítulo 1 del libro 1 de la Metafísica de Aristóteles. Va a plantear o va a comenzar Aristóteles diciendo de que todo hombre por naturaleza desea saber, todo hombre por naturaleza propia desea conocer. Es decir, de que el proceso de saber no es algo espontáneo, no es algo que se da de la nada, sino tiene un porqué, una razón de ser. Y es decir, que es un proceso innato con el cual yo ya nazco. Es decir, que es un proceso intrínseco a mí. Es decir, que es un proceso que se encuentra en mi propia subjetividad. Es por eso que él comienza el libro así, de la metafísica. Todo hombre por naturaleza desea saber. Y prueba de ello, dice, es el amor a las sensaciones. Es decir, en alguna medida, esa expresión por la cual yo por lo general siempre tengo el deseo de, ¿sabes qué? Quiero saber qué es esto, el por qué esto. Y eso es algo que se manifiesta mucho en los niños, ¿no? Por ejemplo, los niños, por lo general, siempre están preguntando el porqué de las cosas y esto, ¿y por qué es así? ¿Y por qué llueve? ¿Y por qué la planta es verde? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ya, o sea, ahí podemos apreciar lo que dice Aristóteles, comenzando la metafísica. Sin embargo, Aristóteles en este libro va a plantear una especie de jerarquía de conocimientos, una especie de jerarquía de estratos, lo cual va a tener una repercusión ética, una repercusión nociológica y también va a tener una repercusión política. Ahora, ¿cuál va a ser esos estratos? Primero, Aristóteles comienza planteando de que las sensaciones es algo que se va a caracterizar tanto en los animales superiores como inferiores. Para Aristóteles, los animales superiores son el hombre, ya que definía al hombre como un animal político. Y los animales inferiores son, por ejemplo, los perritos, los gatitos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué se diferencian los animales superiores de inferiores? Se van a diferenciar porque tienen la capacidad racional, los animales superiores, y los otros no tienen capacidad racional. Pero no solamente ello, Aristóteles va a decir de que los animales superiores son mejores. ¿Por qué? Porque poseen, por lo general, ambos poseen sensaciones. Es decir, que todo hombre por naturaleza desea saber. La palabra sensación en griego es aiestesis. Por ejemplo, hoy en día en psicología tú habrás oído muchas veces lo que es la sensación y la percepción. La sensación es la captación de estímulos y la percepción es la interpretación de esos estímulos. Pero los griegos no diferenciaban entre la sensación y la percepción. Es por ello que la palabra sensación y percepción, en el fondo, en la etimología griega es lo mismo, que se escribe como aiestesis. La aiestesis se puede traducir tanto como sensación y percepción. Pero ahora, el punto es que dice Aristóteles que tanto los animales inferiores como los superiores van a tener la sensación y la percepción. Es decir, que es lo mismo. Ambos van a tener sensaciones, aiestesis. Sin embargo, en algunos se va a producir lo que llamamos memoria por medio de las imágenes. Y en otros no se va a producir lo que es la memoria y solamente se va a producir lo que es las imágenes. Ahora, en los animales inferiores solamente se va a producir lo que es las imágenes y no la memoria, aunque en algunos sí. Y ahora en los animales superiores sí se va a producir la memoria y sí se va a producir las imágenes. Las imágenes las vamos a captar por medio de la experiencia. Es decir, de que aquellos hombres que poseen memoria son más inteligentes que aquellos que no la poseen. Incluso hay hombres que utilizan su memoria, pero hay otros que no lo utilizan y a pesar de poseerla. Es por eso que Aristóteles va a decir de que los unos son más inteligentes que los otros. Por ejemplo, ¿qué caso tiene que yo me termine todo este libro y no lo recuerde? Sí, lo he leído, pero no lo recuerdo. Es por eso que aquellos hombres que hacen uso de su memoria son más inteligentes que los que no hacen uso de su memoria. Y también por el simple hecho de poseer la facultad de la memoria, los animales superiores son más inteligentes que los animales inferiores, dice Aristóteles. Ejemplo, muy aparte del libro. Yo, aparte de poder, por ejemplo, terminar de leer este libro, como le dije de un principio, y no lo recuerdo, estoy haciendo un mal uso de mi memoria. Es por eso que la memoria te permite, en alguna medida, según Aristóteles, recordar. No hay memoria sin recuerdo y no hay recuerdo sin memoria. La memoria tiene la facultad de recordar. Lo mismo, ¿qué es la experiencia? La experiencia, según Aristóteles, es en alguna medida, la define así.
La define como muchos recuerdos sobre un mismo hecho o evento producen la experiencia. Es por eso que los hombres de experiencia son muchos más inteligentes que aquellos animales que, por ejemplo, simplemente tienen sensaciones. Esa es la primera escala en Aristóteles que podemos encontrar de jerarquía nociológica o de conocimiento. Los hombres de experiencia. Ahora, los hombres de experiencia se van a caracterizar porque simplemente conocen el hecho, es decir, conocen lo fáctico. O lo apofántico en palabras de Aristóteles, solamente conocen el hecho, nada más. Por ejemplo, pueden resolver un problema los hombres de experiencia, sí, ¿por qué? Porque conocen el hecho. Por ejemplo, para que se entienda esto, se me ha malogrado mi televisor, pero como yo siempre le doy un golpe a mi televisor funciona. Y cada vez que le doy un golpe funciona. ¿Por qué? Porque por medio de mi experiencia he podido aprender que cada vez que le doy un golpe a mi televisor se arregla y funciona. O cada vez que muevo una determinada parte del televisor, un determinado tornillito funciona. ¿Por qué? Gracias a mi experiencia. Es decir, que los hombres de experiencia se rigen gracias a que en alguna medida han podido obtener el recuerdo de un mismo hecho repetitivo. Por eso, recuerden el concepto. Aristóteles define así la experiencia. Muchos recuerdos sobre un mismo hecho o evento producen experiencia. Ahora, sin embargo, hay otra escala más elevada que la experiencia. Esta escala más elevada que la experiencia es la tecné o técnica. Un ejemplo de tecné o técnica son los hombres de arte. Los hombres de arte ya tienen un conocimiento especializado de algo. Es decir, la tecné o la técnica es el conocimiento especializado basado en algo. Aristóteles lo va a definir así, de esta manera, en el libro 1 de la Metafísica. Define de que una tecné o arte se va a desarrollar a partir de múltiples percepciones de la experiencia. Resulta una única idea general acerca de casos semejantes. Va a poner dos ejemplos con respecto a ello. Un ejemplo va a ser el caso de un médico. Por ejemplo, él va a decir, por un lado, vemos de que una persona se enferma, Calia se enferma, Sócrates se enferma. Sin embargo, aquella persona de experiencia, por el simple hecho de que, por ejemplo, una vez le dijo, toma esta hierbita y con esta hierbita te vas a curar. Y se curó. Y a partir de ello, a partir de su experiencia, va a creer de que esa hierbita va a poder servir en cada uno de esos casos particulares. Y cada vez que una persona se enferme de algo similar, le va a recomendar esa hierbita. ¿Por qué? Porque por su experiencia. Pero en cambio, una persona de arte, una persona de técnica, va a saber el porqué y las causas de ello. Un dato más. Para los griegos, la medicina no es una ciencia, sino es un arte. Los griegos definían a la medicina como el arte de curar, el arte de poder curar al otro, de poder curar al individuo. Es por eso que los griegos tenían otra concepción muy distinta de hoy en día a lo que nosotros tenemos como ciencia, como arte. Pero bueno, sigamos. Mientras que por un lado, el hombre de experiencia puede curar al enfermo, sí, por medio de su experiencia. Le recomienda una hierbita y ya con eso se cura y va a creer de que este caso particular va a poder servir a todos los casos particulares. En cambio, el hombre de arte conoce las causas y conoce el porqué. O sea, conoce las causas para poder recetar el determinado diagnóstico, por ejemplo, al enfermo. Y el por qué se ha enfermado, de repente porque comió con la mano sucia, ya. Ese es el hombre de técnico de arte. Es por eso que Aristóteles dice de que el hombre de técnica, a diferencia del hombre de experiencia, tiene un mayor grado de sabiduría. Y este mayor grado de sabiduría se conoce y se puede apreciar porque conoce las causas y el porqué de algo. Aparte de ello, dice de que el hombre de técnico de arte puede enseñar. En cambio, el hombre de experiencia no posee la facultad de enseñar. Otro ejemplo que también pone aquí en el libro 1 de la Metafísica, en el capítulo 1, es que los hombres de arte, imaginemos de que, por ejemplo, se va a construir una casa o un edificio. El hombre de técnica, lo que hoy en día, por ejemplo, vendría a ser el arquitecto o el ingeniero civil, es aquella persona que va a dirigir la obra, va a construir los planos, Sin embargo, los obreros manuales son los hombres de experiencia. Hombres que solamente lo único que saben hacer es construir. ¿Por qué? Porque saben el hecho, pero aquellos que lo van a dirigir es el obrero técnico. Porque él tiene los conocimientos, conoce el porqué de las cosas, conoce la causa de las cosas, por qué una pared debe ir de esta forma, por qué la base debe ir de esta otra forma. Es decir, de que los hombres de técnica
y de arte son superiores a los hombres de experiencia y los hombres de experiencia son inferiores. Otro ejemplo más para que se entienda. ¿Por qué, por ejemplo, la experiencia no te hace sabio? Según Aristóteles, no te hace sabio la experiencia. Otro ejemplo para que se entienda. Este es un ejemplo propio. ¿Por qué, por ejemplo, una persona de 70 años, 80 años, que ha vivido mucho y tiene mucha experiencia, tiene que recurrir, por ejemplo, a un médico hoy en día, que tiene 30 años, 35 años? Si el hombre de experiencia se supone que debería saber más. Porque el hombre de experiencia no sabe cómo curar su enfermedad. Es decir, es un ignorante, no conoce las causas. Es decir, es un ignorante, no conoce el porqué de su enfermedad. Y es por eso que tiene que recurrir a alguien de menor edad a que lo cure. Es por ello que estoy dando a entender con este ejemplo que el hombre de técnica, de arte, como ya les comenté en un principio, el médico es un hombre de arte porque tiene el arte de curar, la capacidad de curar. Tiene más conocimiento, sabe el porqué, sabe las causas y además puede enseñar, según Aristóteles. En cambio, los hombres de experiencia no pueden enseñar. Se limitan a ello, simplemente se limitan al hecho que conocen. Un ejemplo último, como les dije, el caso del médico. Un médico de 35 años espera a un paciente de 70, 80 años. ¿Por qué? Porque el paciente de 70, 80 años es simplemente un hombre de experiencia, un ignorante. En cambio, el hombre de técnico de arte tiene la capacidad de curar, a pesar de tener menos edad. Es por eso que la edad no es un problema. Tú puedes tener menos edad y tener más conocimientos que un hombre de mayor edad. Puedes ser superior a él. Aristóteles habla mucho de la superioridad. Ahora, tenemos un mayor grado de conocimiento, que es el conocimiento de la epistemio de la ciencia. Es decir, que la epistemio de la ciencia es un mayor grado de sabiduría. Mire, tenemos los hombres de experiencia, tenemos los hombres de tecneo, de arte, y por encima de ellos vamos a tener un mayor grado de sabiduría, que es el grado de la ciencia o de la epistemia, o también el grado de la sabiduría máxima. Ahora, ¿en qué va a consistir este grado de sabiduría máxima? Un datito más antes de esto. Aristóteles va a comentar de que a los hombres que no tienen experiencia en algo, es decir, la inexperiencia o la falta de experiencia, va a dar a los conocimientos al azar. Por ejemplo, ¿sabes qué? Se me rompió algo, pero se me rompió, por ejemplo, un objeto. Pero ¿cómo lo reparo? Al azar. No sé cómo lo reparé, pero lo reparé al azar. Y esto es producto de la falta de experiencia o de la inexperiencia. La inexperiencia o la falta de experiencia de producto al azar o a la suerte. Ahora sí, pasamos. Tenemos el primer estrato, el de la experiencia. De ahí otro estrato más, otra jerarquía más, el de la tecneo o arte. Y ahora vamos a tener una jerarquía más, una mayor sabiduría. Es decir, de que la epistemia o la ciencia según Aristóteles, va a tener una mayor sabiduría que la tecné y una mayor sabiduría que la experiencia. Es decir, que una sabiduría de la sabiduría, un mayor grado de sabiduría. Ahora, ¿cómo va a definir a la epistemia o a la ciencia Aristóteles? Va a decir de que si la tecné o el arte es un saber práctico, productivo, la ciencia va a ser un saber teórico, puramente teórico. Por ello que es un conocimiento en alguna medida menos valioso. ¿Por qué? Porque se va a dedicar solamente a lo teórico. ¿Cómo define este saber teórico? Es un saber teórico orientado al conocimiento, dice Aristóteles. En tanto valioso es una fuente de verdad sobre el mundo. Y a esto lo va a denominar en el libro 1 de la metafísica. Este saber teórico es el saber de los primeros principios y de las primeras causas. Aquellas personas que han alcanzado el mayor grado de sabiduría se dedican a este saber, que posteriormente en otros libros lo va a llamar a esto como metafísica. Meta significa más allá, physis o physis significa naturaleza, aquello que va más allá de lo natural. Aquella persona que se dedica a conocimientos puramente teóricos, que siempre está leyendo, tiene un mayor grado de sabiduría que los técnicos. Y se dedica solamente a la metafísica, a la ciencia de los primeros principios y de las primeras causas, también conocido como filosofía primera, según Aristóteles. Así lo voy a denominar después. Pero en esto consiste el primer capítulo del libro 1, el capítulo 1 de la metafísica de Aristóteles. Si tienes alguna duda, déjame en los comentarios.